Marcos, está en Mateo, también está en Lucas, y tienen pocos versículos, Mateo y Lucas, pero Marcos, que es el evangelio más rápido, tiene más versículos que esos dos evangelios, que tiene más capítulos que Marcos, ¿verdad? Mateo tiene mucho más capítulos que Marcos, Lucas también, pero en este pasaje es mucho más extenso que los otros dos. Entonces, el tema de esta noche se titula ¿cómo estamos con la incredulidad? ¿Cómo estamos? ¿Estamos creyendo en Dios? ¿Estamos creyendo en la promesa de Dios? Esta noche vamos a ver una vez más a los discípulos, ¿verdad? Fallando en eso. Y hay una reprensión de parte de Dios para ellos. Entonces, si ya tienen ahí, vamos a seguir estudiando este evangelio de Marcos. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 29. Dice el título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Jesús, ¿se acuerdan ustedes que Jesús le llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro en el monte? Y ahí ocurrió la transfiguración. Entonces Jesús bajó de ahí junto a sus discípulos y vio una gran multitud, dice, alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Con los escribas. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje sus dientes, que lo echasen fuera. Espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, presten atención, hermanos, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Les quiero mostrar un cuadro. No sé si prepararon, Quique, un cuadro. De esta escena, que fue pintado por el arquitecto y pintor Rafael del siglo XVI. Rafael se llama el pintor que pintó esta escena de la transfiguración. Miren acá, allá arriba, un cuadro tremendo. La transfiguración de Jesús allá arriba, con sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Elías, Moisés. Y acá están abajo, los discípulos
peleando con el hombre endemoniado. Qué tremenda ilustración, ¿verdad? Ahí están los discípulos, los fariseos apuntando y se reían de los discípulos que no podían echar al demonio. Tremendo la pintura que pintó Rafael, un pintor famoso. Ya está, pueden quitar. Es para ilustrar nomás lo que estaba pasando. Y de ahí Jesús descendió del monte y sus discípulos estaban estaban luchando con esta persona, ¿verdad? Y los fariseos riéndose ahí de ellos. Entonces observamos la parte de arriba, como le dije, la transfiguración, y en la parte de abajo vemos a los apóstoles tratando de sanar a un muchacho endemoniado, pero que no pudieron hacer. Rodeados de personas mirando, ¿verdad? Y seguramente burlándose de ellos. Es impresionante cómo este pintor también pudo captar el mensaje que hay en esta sección que vamos a estudiar. Y también vamos a ver la impotencia de los discípulos ante esta situación. Ahí estaban los fariseos, seguramente burlándose de ellos. Tenemos que recordar que nosotros, hermanos, no podemos también hacer nada con nuestra fuerza, y los discípulos medio que se sintieron impotentes porque eso es lo que estaban haciendo. Querían echarle a este demonio con su fuerza, no dependían de Dios. Entonces la vida espiritual, hermano, no se vive. Tenemos que entender que no podemos vivir por vista, sino por fe en el Hijo de Dios. Nada podemos hacer con nuestra fuerza en este mundo. La vida cristiana no se puede vivir con nuestra fuerza. Yo no puedo prometerle nada a Dios, por ejemplo, de obedecer su mandamiento, de hacer yo, de vivir yo. No, yo tengo que vivir una vida en dependencia de Dios para poder vivir la vida cristiana. Si no, siempre vamos a salir defraudados, frustrados, y los demás se van a burlar de nosotros. Tenemos que vivir bajo la gracia, no bajo dependencia de nosotros. Nadie puede vivir eso. La vida cristiana se vive en el espíritu, no en la carne, no en la carne. Entonces, por más que muchas personas se esfuerzan a vivir la vida cristiana, muchas veces no puede, ¿verdad? Y uno tiene que ser sincero con Dios. Señor, ¿por qué no estoy pudiendo vivir? ¿Por qué yo no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo hacer? Eso es lo que el Señor quiere, que seamos sinceros con Él. Si yo no estoy pudiendo es porque algo está mal. Porque aquellos que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu es el que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y pone el deseo en nosotros de querer obedecer a Dios, y Él dice que pone el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer. Entonces nadie puede vivir dependiendo de la carne. La vida cristiana es una vida de fe. Eso tenemos que entender, de fe. ¿Qué significa fe? Pablo escribió a los corintios que como creyentes por fe andamos y no por vista. Por fe andamos, no por vista. Yo confío en las promesas de Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, también el apóstol Pablo declaró a los Gálatas: lo que ahora vivo, dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo en la fe, confiando en el Hijo de Dios. Hebreo 11:1 nos dice, ¿qué es la fe? A ver, ¿quién me puede repetir así rápido? La fe es la certeza de lo que se espera, dice. La certeza, tenemos la certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. ¿Alguien alguna vez ya le vio a Jesús acá presente? ¿O en su habitación, en oración, ya le vio a un ángel? No, nunca. ¿Cómo nosotros sabemos que hay un lugar allá en el cielo para nosotros? Por fe, ¿verdad? El Señor dijo a sus discípulos en Juan 14, yo iré a preparar morada para ustedes. ¿Verdad que está escrito eso, verdad? Yo me iré a preparar morada para ustedes.
Entonces el cristiano agarra eso por fe y dice, mi Señor me está preparando un lugar en el cielo. Creemos por fe. No vemos todavía las habitaciones que nos esperan allá. No vemos nada. Jesús vendrá. ¿Y quién nos garantiza que Él va a venir? Por fe el cristiano que Él va a venir. Esa es la convicción que tenemos. Por más que uno te diga, ¿y cómo vos sabés? Y te va a presentar argumentos, que Jesús va a venir. No, pero esa es mi convicción. Yo tengo la convicción de que mi Cristo va a volver. Y que se fue a preparar morada para mí. Esa es la convicción. Y así nosotros vivimos por esas promesas. Confiamos en Dios. Entonces nadie puede vivir por vista. Dice también la Biblia en Hebreo 11:6. Esta es la sección donde habla de la fe de Abraham, de los padres, de los profetas, de los discípulos. Dice Hebreo 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es para el inconverso, también para el creyente. Yo no puedo agradar a Dios si no confío en Él. No estamos hablando de la salvación. El inconverso no puede agradar a Dios porque no tiene fe. El cristiano, cuando no confía en su Señor, también no le agrada eso al Señor. No es que por eso vamos a perder nuestra salvación, pero no le agrada a Dios. Imagínense si Quique me dice, él no deja de ser mi hijo si me dice, papá, yo no confío en vos. Yo no confío en vos. Él no deja de ser mi hijo, pero eso va a producir un dolor tremendo en mi corazón. Yo no confío en vos. Entonces así también el Señor dice, nadie puede agradarle a Dios si no tiene fe. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Entienden? Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Nosotros no le vemos a Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, felices, felices aquellos que no me vieron, pero creen en mí. Pedro también le recordó a sus lectores y dice así en 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos le aman al Señor? ¿Ya le vieron usted alguna vez al Señor Jesús en vivo y en directo? En persona no. Eso es lo que Pedro está diciendo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la vida que lleva el cristiano. Dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Ahí lo que el Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Es muy peligroso cuando en la vida del cristiano está todo bien. Es muy peligroso. Y más peligroso es cuando el cristiano va prosperando. Es muy peligroso para su vida cristiana. ¿Por qué? Porque empieza a depender de él mismo. Empieza a depender de lo que tiene. Empieza ya no le falta nada. No le falta nada. Ya no ora más. Ya no lee más la Biblia. Es muy peligroso, hermanos. Por eso el salmista le dijo al Señor también, yo no quiero mucha riqueza ni tampoco quiero ser pobre. Solamente yo quiero lo que voy a usar, lo que voy a necesitar en la vida. No quiero que me sobre ni que me falte. Solamente lo justo. Porque si me sobra, tal vez me voy a olvidar de vos. Y si me falta, tal vez voy a pecar. Entonces lo es justo. Es muy peligroso. El hombre siempre, hermano, cuando nosotros tenemos lo suficiente y somos fuertes, dependemos mucho de nuestras fuerzas y dejamos de depender de Dios. Entonces este relato que presenta aquí Marco es mucho más, como le dije, mucho más extenso que Mateo y Lucas. Entonces es evidente que Marco le dio mucha importancia a este relato, porque este relato, este pasaje encaja perfectamente con el objetivo por el cual él escribió esta historia. Presentar a Jesús como el Rey de Gloria que se hace siervo. El Rey de Gloria que vino a servir a la gente. Que vino a servir. Que se hizo siervo.
Y también vemos durante nuestro estudio de Marcos y en todo los evangelios cómo Jesús se juntaba con la gente, que se preocupaba por la multitud. ¿Cuántos saben que Jesús se preocupa por la multitud? Por la gente, por nosotros mismos. Él está pendiente por nosotros, por más que no creamos mucho. Muchas veces somos incrédulos en esa área. Pensamos que Dios está lejos de nosotros. No, Él está cerca. Entonces, por eso este relato es más extenso. Una vez más vemos a nuestro Señor ocupándose de la multitud y principalmente de este señor que su hijo estaba enfermo. El siervo que vino a servir, que se juntó con la gente. Y no solamente eso, sino el siervo que fue capaz de dar su vida por pecadores como nosotros, hermanos, para rescatarnos del infierno. A ese siervo le presenta Marcos. Entonces, después de la transfiguración, vemos acá, Jesús desciende junto a sus discípulos. Versículo 14. Y se encuentra con una situación que estaba saliendo de control, ¿verdad? Donde sus discípulos estaban involucrados. Y una vez más vamos a ver una multitud interesada, pero sin entendimiento. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. En medio de la multitud también estaba, hermanos, un padre desesperado. Su hijo estaba enfermo. Pensaba que Jesús estaba ahí, pero solamente estaban los discípulos, que no pudieron hacer nada. Los apóstoles estaban haciendo todo lo posible para sanarle a este muchacho. Y también estaban ahí presentes los fariseos esperando un fracaso, una equivocación de parte de los discípulos y de Jesús para acusarle o burlarse de ellos. Y eso era lo que estaban haciendo con los discípulos, se estaban burlando de ellos. De repente aparece Jesús, dice el versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron, ¿verdad? Sorprendidos. Más o menos esta escena me hizo recordar, la semana pasada estuvo en nuestro país un autor de la telenovela Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? No sé cómo es su nombre. Y la multitud que le esperaba en el aeropuerto, ¿verdad? Y todo en un momento cuando llegó, ¿verdad? Se fueron corriendo junto a él. Se fueron corriendo, sorprendidos. Y los periodistas le preguntaban a estas personas, ¿y qué pasó contigo cuando le viste a este autor, a tu ídolo? ¿Qué pasó? Y me quedé sorprendido. Dije, wow, voy a salir en la foto con él. Y más o menos esa fue la actitud que tuvieron estas personas, sorprendidos. Algo similar. Lo que sucedió con esta gente, algo similar. Se quedaron sorprendidos al verle a Jesús. Entonces el interés de la gente por Jesús, hermanos, siempre fue incorrecta. Corrieron, parece algo bueno, ¿verdad? Corrieron junto a Jesús, pero con una motivación incorrecta. Le admiraban, la multitud le admiran y le admiraban a Jesús. Le seguían por todos lados, pero con una motivación incorrecta. La mayoría eran incrédulos. Estaban maravillados por un Jesús que sanaba, maravillados por un Jesús que alimentaba, pero no estaban fascinados por un Jesús que salvaba, que vino a rescatar a pecadores del infierno. Muchos le siguen a Jesús, pero ¿con qué motivación? Y la pregunta es, ¿por qué le seguimos a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué?
por amor a ese Señor que se hizo siervo y que nos rescató del infierno. Esa tiene que ser nuestra motivación, hermanos, para seguirle a Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él nos ama, Él fue nuestro creador, Él sustenta nuestras vidas y va a sustentar hasta el final. Por amor, tenemos que seguirle por amor, pero esta gente, la multitud, le seguía por una motivación incorrecta. Y en la segunda escena, hermanos, vemos a un padre angustiado y a unos discípulos que le faltaba fe. Versículo 16 hasta el 19. Dice, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. Miren esta escena, hermano. Miren bien. Le sacude y pónganse en el lugar de este señor, de este hombre. Y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué decepción, ¿verdad? Qué decepción. Seguramente este padre estaba sufriendo muchísimo. La pregunta que hizo Jesús fue para sus discípulos, hermano. No respondieron. Y fíjense lo que dice en el versículo 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Se enojó Jesús. Se enojó. Pero sus discípulos se quedaron callados. ¿Por qué les parece? Seguramente por vergüenza. Y ahí sale un hombre de la multitud y les explica a Jesús lo que ha sucedido. Ellos no fueron capaces de explicarle a Jesús. Jesús, fallamos. Somos incrédulos. No dijeron eso, se callaron. Se callaron. No pudieron responder. No fueron sinceros. No fueron sinceros. Por vergüenza, tal vez. Y ahí aparece este señor, este hombre. Su hijo estaba muy enfermo y los discípulos no pudieron hacer nada. Estaba endemoniado su hijo, hermanos. Muchas veces es impresionante, medio que dudamos que escenas así o situaciones así hayan sucedido. Muchas veces dudamos, ¿será que hay personas endemoniadas? ¿Será que ocurrió? ¿Cómo será que fue? Muchas veces dudamos, ¿verdad? Pero muchas veces somos supersticiosos. Cuando vemos películas de terror, de fantasmas, muchas veces creemos más que el relato de la Biblia. Es de verdad, ya empezamos a tener miedo, ¿verdad? En Discovery suelen pasar películas así. Como siempre digo, el ser humano no es incrédulo. Cree cualquier cosa, pero es incrédulo para con Dios. Las cosas de Dios no te va a creer. Pero sí otra cosa, cualquier cosa va a creer. Cualquier cosa. Nosotros, hermanos, como cristianos, podemos confiar en la Biblia plenamente. Y todo lo que está en la Biblia es cierto. Ocurrió, así mismo ocurrió. Así tenemos que leer esta historia. El Antiguo Testamento, ¿cómo tenemos que leer? No solamente como una historia de pelea, de guerra. No, sino la historia de Dios. Ocurrió eso. Y fueron escritas para nosotros, para aprender, para conocerle más a Dios. Entonces todos los relatos que nosotros leemos en los evangelios, muchas veces no queremos leer un milagro más de Jesús. ¿Cuántos milagros de Jesús ya estamos estudiando? Y un milagro más de Jesús. Y cada milagro fueron escritos acá para nosotros, para que podamos aprender a no repetir la historia de estos discípulos, para que nosotros podamos ver. Esto escribió Pedro, le estaba relatando a Marcos.
Imagínense, y Pedro estaba también ahí seguramente. Todos nosotros éramos así, Marco. Incrédulos y no creíamos en Dios. El Todopoderoso, el Dios que creó el universo. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto memorizaron en el instituto? Teníamos que memorizar. ¿Pudieron memorizar Juan 3:16? Toda la Biblia fueron inspirada por Dios y es útil. Buena esa. Para corregir, para instruir, justicia. Perfecto. Entonces la escritura es inspirada por Dios y no por Marcos. No por Marcos. No por Pedro. No por Mateo. No por Pablo. Sino es por Dios. Dios mismo. Entonces podemos creer en el Evangelio. Versículo 18. Y acá vamos a leer la verdadera obra del diablo, hermanos. El cual donde quiera que le tome. Para esto vino el diablo, hermanos. Le hace la vida miserable al hombre. La vez pasada nos estuvimos yendo a la iglesia con mi esposa y estaba un señor ahí cerca de mi casa en la calle, borracho, una barba larga, todo sucio. Y era un viejito, hermano. Y estaba así, estaba muy tomado en la calle. Y nos paramos y le dije a mi esposa, mira lo que hace el pecado. Ese es el trabajo del pecado. El trabajo del diablo destruye la imagen de Dios. Destruye. Y Cori empezó a llorar. Y es cierto. Eso es lo que el pecado hace. Destruye. Algo tan hermoso que el Señor creó. Destruye. Imagínense lo que estaba haciendo el diablo con esta persona. Con este joven. El cual donde quiera que le tome, le sacude. Y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Le dominaba totalmente. Imagínense un adolescente así. Pónganse en el lugar del Padre. Entonces el pecado, mis hermanos, es terrible. Tenemos que saber eso. Estas cosas fueron escritas, como le dije, para que nosotros podamos aprender cuán terrible es el pecado. Cuán terrible es el diablo, la obra del diablo. ¿Y saben por qué nosotros no vemos tan así de terrible el pecado que destruye al ser humano, hermanos? Porque minimizamos mucho el pecado y dejamos que Satanás nos engañe. Muchas veces nos tira la carnada, la tentación, pero esconde el anzuelo. Y nosotros agarramos. Porque minimizamos, no vemos como algo terrible, como el Señor ve. El pecado daña al hombre terriblemente, hermanos. Terriblemente. Y no tenemos que dejar que eso nos haga el diablo. Por ejemplo, la fornicación no es tan mala hoy en día, a nadie. Bueno, si se ama, ¿qué vamos a decir? Si se aman, entonces en el nombre del amor sacrifican la verdad. La verdad de Dios no se negocia, hermano. No. Yo no puedo poner nada encima de la verdad de Dios. Si la Biblia dice que la fornicación es pecado, eso es pecado, para Dios es grave. Entonces no puedo yo minimizar eso, no puedo. No puedo decir que nos amamos y por eso hago. La pornografía tampoco, porque ensucia la mente. Y la pornografía te lleva a otro pecado. Un poquito, vamos comiendo un poquito y después más y más y más. Y el ser humano piensa que le va a poner límite al pecado. ¿Verdad que sí? Muchas veces queremos ser más inteligente que Dios. Un poquito nomás. No, nadie le puede poner límite al pecado. Ese poquito te va a llevar a otro nivel de pecado. Entonces, al ser tentado ahí, si no eliminas ahí el pecado, esa tentación, ya fuiste. No hay ser humano que pueda controlar eso. No hay ser humano. Entonces es terrible. El pecado tenemos que ver así como Dios ve.
El chisme también, hermanos, daña muchísimo. La mentira, la hipocresía. La hipocresía. Mirar a otra mujer estando casado, eso a muchos no es malo. Tú dices, con tal que no me acueste con la persona, no pasa nada. Pero el Señor dijo, yo os digo, que el que piensa mal, el que desea una mujer casada, ya adulteró en su corazón. O sea, es grave. Es grave, yo no puedo estar jugando con eso. Y muchos dicen, no hay problema. No se ve muy destructivo eso para mí. ¿Qué me va a hacer? Tan solo deseé nomás un poquitito. Le di rienda suelta a mi carne. Lo malo, hermanos, a veces se ve bien y delicioso. Delicioso. Satanás no se va a presentar con cuerno y con cola y no va a asustar. No, es con algo lindo. Algo lindo. Entonces lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que el pecado no produce nada bueno. En primer lugar, no produce nada bueno, solamente produce destrucción. El diablo no tiene la intención de bendecirte o de prosperarte espiritualmente, por ejemplo. Nada que ver. No puede ser tu partner, no puede ser tu amigo, no puede ser nada de vos. Nada, porque no desea nada bueno para ti, no. ¿Saben cuál es el propósito de Satanás? Destruirte por completo. O destruir la obra de Dios. Porque a los hijos de Dios no le va a poder destruir el diablo. Destruir la obra de Dios en vos. Destruir toda la comunión que vos estabas teniendo con Dios. Tremendo, y de repente el pecado te va a echar por el piso, te va a dejar. ¿A cuántos predicadores, hermanos? Predicadores tremendos. Dejaron el ministerio por causa del adulterio. Se le pilló. Hombres que predicaban tremendamente. Hoy en día los predicadores, el 60-70% están en eso. Es increíble, hermanos. Es increíble lo que el pecado puede hacer. Es increíble. El pecado te destruye, destruye tu reputación. Destruye tu imagen. Destruye muchas cosas. El ministerio. Destruye tu testimonio. Imagínense, 10 años de testimonio impecable. Después, en un segundo termina todo. Termina todo. Y para volver a recuperar eso ya, no digo imposible, pero es medio imposible. Para un predicador que cayó en adulterio ya nunca más puede predicar. Ya nunca más puede pisar el púlpito. Ya nunca más. Por eso Pablo dijo que él mismo se cuidaba para no ser eliminado. Eliminado en el sentido no que iba a perder su salvación, sino del ministerio. Por eso tenemos que cuidar, hermano, cuidar nuestra imagen, cuidarnos del pecado, Velad, dice el Señor. Orad y velad todo el tiempo. Porque el que está firme, ese se tiene que cuidar. El que está firme, el que piense que está firme, cuídese. Que no caiga. Entonces destruirte por completo. Su propósito es alejarte de Dios cada día más. Es el propósito número 1 del diablo. Alejarte de Dios. Porque Él vino para matar. Para matar, hurtar y destruir. No tiene otro propósito Él. No tiene otro propósito. No tiene. Entonces la maldad siempre tienen que saber que produce frutos podridos, hermanos. Al principio no va a parecer así. Al principio parece que todo va a ir bien, no pasa nada. Pero su final, ¿cómo es? Al principio es delicioso, pero al final es amargo, hermanos. Amargo. Tenemos que prestar atención en eso. Y una vez más vemos aquí, vamos a ponernos en el lugar de este hombre, de este papá. Seguramente es la cosa más triste verle a un hijo, hermano, en esta situación. Seguramente este muchacho estaba lleno de golpes, heridas, llagas, quemaduras. Tremendo.
Seguramente yo cuando estuve estudiando me puse en su lugar y dije, seguramente este padre le miraba a otros adolescentes, a otros jóvenes y anhelaba que su hijo fuera así, normal. Normal. Yo dije, si mi hijo pasara por esta situación, ¿cuánto yo desearía que sea normal como los otros jóvenes de la iglesia? Que tenga una vida saludable. Este hombre estaba desesperado. Su hijo estaba muy enfermo. Nosotros muchas veces no le damos gracias a Dios por la salud que tenemos. Tenemos todo. No nos falta nada. ¿Verdad? Nuestra mente está bien. No somos locos. Nos levantamos. Trabajamos. Gracias a Dios. Y muchas veces no valoramos. ¿Cuánto daría este padre para verle a su hijo así? Él daría todo, él daría su vida. Esa es la vida del papá. Sin dudar, hermano, va a dar todo por su hijo, sin dudar. Eso es sin dudar. Sin dudar. Daría la vida, mi vida por la vida de mi hijo, para que él pueda estar bien, sin dudar. Sin dudar. Ustedes cuando sean padres van a saber eso. Sin dudar, este padre seguramente estaba desesperado. Por eso nosotros tenemos que entender cuando nuestros padres nos dicen, ponete tu abrigo, y hace un calor, ¿no? Te va a resfriar. Abrigaste bien, mi hijo. Ay, papá, no, tranquilo. Los padres somos así. Nos preocupamos, pero ya muchas veces abusamos, exageramos, porque le amamos a nuestros hijos. Le amamos. Entonces este padre no tenía esperanza, hermanos. No tenía esperanza. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. En Mateo dice que este hombre vino y se arrodilló delante de Jesús. Se arrodilló. Marcos no dice eso, pero Mateo dice. En Mateo 7:14 pueden ver después. Un pasaje paralelo. Y mire cómo Jesús reaccionó. Cómo Jesús reaccionó en el versículo 19. Con enojo y con compasión a la vez. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Y en Mateo dice, oh generación incrédula y perversa, le dice a sus discípulos le estaba diciendo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Acaso ustedes ya no vieron todos los milagros que yo hice? ¿Y cómo aún no confían en mí? ¿Cuántos milagros hice delante de ustedes? Generación incrédula y perversa. La incredulidad, hermano, es algo serio para Dios. Perversa. Ustedes son perversos porque no creen en mí, no confían en mí. Una reprensión muy fuerte, hermano. Jesús estaba decepcionado de sus discípulos por causa de su falta de fe. Nosotros también tenemos que cuidarnos de esto, hermano, de la incredulidad. De la incredulidad. En Hebreos 11:6 leímos el pasaje donde dice que sin fe nadie puede agradarle a Dios. Eso es también para nosotros. Nuestra falta de fe es un insulto a Dios. Es un insulto cuando yo no creo en Dios. Yo conozco su palabra. Yo sé que Él es todopoderoso. Si aún así no confío en Él, es un insulto. Es ofensivo para Dios. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué es tan terrible para Dios la incredulidad, hermanos? Porque dudamos de Él, dudamos de sus promesas, no creemos. Cuando yo estoy afanado, yo no creo, no estoy creyendo que Él me va a proveer. ¿Será que me va a faltar mañana? ¿Será que qué voy a hacer aquí un año? Yo no tengo nada. Estamos dudando. Vivimos una vida afanada y eso al Señor no le agrada. Tenemos que vivir una vida gozosa dependiendo de Él. De lo que sabiendo que Él puede sostener y sustentar nuestra vida. Cuando dudamos ponemos en duda su carácter, lo que Él es. Nosotros decimos, nuestro Señor es todopoderoso. Y a veces dudamos de pequeñas cosas que el Señor puede hacer. No creemos, pero cantamos con toda nuestra fuerza que el Señor es todopoderoso.
Dudamos de sus promesas, de todas las promesas que hay en la Biblia. Una de las promesas más tremendas que yo encontré en la Biblia es que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Hay otra promesa más grande que eso? Que el Señor estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No hay. La presencia misma de Dios en mi vida, en nuestras vidas como cristianos. Entonces no hay por qué dudar de Él. Cristo se sintió decepcionado porque una vez más sus discípulos no creyeron. Y no es la primera vez. No es la primera vez. Siempre se desespera. Por eso Jesús se enojó tanto. Incrédulo y perversos son ustedes. Jesús no es que Jesús sabía perfectamente que más adelante estos discípulos darían su vida por Jesús. Estarían dispuestos a morir por Jesús. Jesús ya sabía todo eso. Que Marcos iba a morir como un mártir, decapitado. Todos sus discípulos, él ya sabía, él sabía. Él es omnisciente, él conoce todas las cosas. Pero en ese momento no estaban creyendo en él. Estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo. Los cristianos, hermanos, nosotros tenemos que vivir confiando en Dios. No le vemos, pero confiamos en Dios. No le vemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, por ejemplo, pero por fe sabemos que Él está actuando en nosotros. Pone en nosotros el querer como el hacer. No le vemos, pero sí vemos su fruto en nosotros, ¿verdad que sí? ¿Y dónde lo que está el Espíritu Santo? En mi corazón, dice alguno, en mi mente, dice alguno. ¿Dónde lo que está? Y está en nosotros. Su espíritu vino y se unió con nuestro espíritu. Yo no sé en qué parte está. Está en nosotros, nuestra alma. Y vemos fruto. Ahora queremos leer la Biblia. ¿Acaso eso nació de nosotros de querer leer la Biblia, estudiar? No, del hombre natural no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de la Biblia. La Biblia dice que somos salvos. ¿Y cómo yo sé eso que soy salvo? Es por fe. Por fe yo creo que Cristo perdonó todos mis pecados y me limpió de mis pecados. Por fe. Y el creyente vive por fe y no por vista. El justo por la fe vivirá. El justo, cuando San Agustín entendió eso, dejó la promiscuidad. Él entendió. Él procuraba con su fuerza dejar eso. Él era un hombre perverso de corazón. La lujuria era su problema. La lujuria. Pero cuando leyó Romanos, el justo por la fe vivirá. ¡Pah! Yo necesito depender de Dios. Yo no puedo vivir mi vida cristiana dependiendo de mí mismo. Es por fe. Es por fe. Yo me santifico por fe. Me santifico por fe. Pero ahora, estos discípulos estaban dudando, hermanos. Y esa incredulidad le desagrada profundamente al Señor. Le desagrada profundamente. Nosotros no tenemos excusa para no creer en Él. Para no creer en Él. No tenemos excusa porque tenemos su palabra. Tenemos su palabra, no hay excusa. Dice la Biblia, la palabra profética más segura tenemos nosotros. Muchos dicen, bueno, pero yo dudo, soy humano. Es cierto, pero no hay excusa, hermano. No hay excusa para no creer en Dios. Para confiar en Él no hay excusa. Porque tenemos escrita acá su palabra para nosotros. Si leemos y estudiamos y conocemos, tenemos que creer. El cristiano tiene que creer para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo tener mucha información de la Biblia, pero la pregunta es, ¿creo lo que yo leo? ¿Creo toda esa información que tengo en mi mente? Yo creo, ahí sí, mi fe va a ir aumentando.
Mi fe, a medida que yo voy creyendo lo que dice la Biblia y tengo intimidad con la palabra y creo. Pero eso no es que yo voy a hacer con mis fuerzas. Desde mañana yo voy a creer toda la Biblia. No, no es así. Se necesita oración. ¿Quién es el que pone en nosotros el querer como el hacer? Es Dios. Entonces, ¿a quién tengo que pedir para que mi fe aumente? Para que yo pueda creer más en Dios y creer más en su palabra. Es a Dios. Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer en ti. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo yo voy a luchar contra el pecado? Con la palabra de Dios es mi espada, dice la Biblia. Yo tengo que luchar con las dudas. Hay muchas dudas en nuestro corazón todavía. Hay muchas dudas. Entonces yo tengo que luchar con eso. Señor, quita esta duda de mí. Yo quiero creer en ti, Señor, con todo mi corazón. Cuando tenemos problemas, lo primero que aparece es la fe, ¿verdad que sí? ¿O es la duda? La duda, hermano. Es la duda. La fe nunca aparece. Es impresionante. ¿Y qué voy a hacer ahora? Y empezamos ya a buscar solución. ¿Y Dios? Está la promesa de Dios. Es la duda. ¿Se dan cuenta de por qué tenemos que luchar con este pecado, hermanos? Con la duda. Siempre aparece la duda y no la fe. Mientras que vivamos en este mundo, hermanos, siempre vamos a lidiar con la duda. Eso es siempre hasta la muerte. Nadie puede decir, no, yo ya no dudo más. El hombre es así. Es el hombre caído. Por más que ya somos hijos de Dios, siempre vamos a lidiar con eso. Siempre vamos a luchar con la duda. Siempre vamos a tener duda. Es impresionante. Pero siempre tenemos que estar preparados para luchar contra la duda. La duda es la incredulidad, hermano. Cuando yo tengo duda, soy incrédulo. No estoy creyendo. Estar atentos. Entonces nosotros como cristianos necesitamos confiar en las promesas de Dios. Esa es la esencia de la fe. Alguien que confía en las promesas de Dios, confiar en Dios. Confiar que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Confiar en Dios y decirle a mi alma que confíe en Dios. Como decía el salmista, alma mía bendice a Jehová. Alma mía. Él hablaba con Él mismo. No tenemos que hablar con nosotros mismos. Alma mía, no dudes. Si ahí está la promesa de tu Dios, ¿por qué yo voy a dudar? Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todos los días yo tengo que hacerle recordar a mi alma. No dudes, alma está dudando. No dudes ninguno de lo que Dios hizo por mí. No dudar. No dudar. ¿Cuántas cosas el Señor ya hizo por nosotros, hermanos? ¿Cuántas cosas? Primero nos salvó y Él sigue sosteniendo nuestra vida espiritual. Él nos guarda, hermanos. Él nos guarda. Guarda nuestras vidas. Él vela por nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos algo a Dios dudando? Ya, en la oración ya estamos dudando. ¿Cuántos ya experimentaron eso? Todos nosotros pedimos. Pedimos cosas, pero al final no creemos otra vez. No creemos, así somos nosotros. Tenemos que orar a Dios. Orar a Dios, hermanos. Todos los días, Señor, guarda mi incredulidad. Y perdóname de mi incredulidad también. Todos los días. Jesús estaba molesto con sus discípulos porque dudaron. Y los fariseos aprovecharon y se burlaban de ellos. Y también vemos en este pasaje la compasión de Jesús por el padre del muchacho, el versículo 20. Miren lo que dijo, lo que dice. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Cuando vio a Jesús. ¿Qué dice la Biblia del diablo? Que tiembla ante Dios. Tiembla ante Dios. Cuando vio a Jesús se asustó. ¿Qué tienes con nosotros, hijos de Dios Altísimo? Le dijo también Marcos, el pasaje anterior. ¿Qué tiene con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos tiemblan. ¿Saben quién es Jesús? ¿Saben? Y medio que
Acá hizo su último golpe. ¿Sabe usted ese? Y corre. Y medio así hizo con este muchacho. Le golpea, pero corre, sacudiendo con violencia al muchacho. El último pataleo. Jesús ya estaba ahí. Quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Otra vez, hasta el último momento, jugaba por la vida de este muchacho, hermano. Hasta el último, sacudió con violencia. Jesús le hace una pregunta a este hombre, al papá del muchacho. Miren lo que dice el versículo 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cuánto tiempo? No es que Jesús no sabía, claro que él sabía, hermano, sino lo que él quería era que el papá de este muchacho sepa que Jesús está interesado por él. Así como el sordo mudo que vimos en el pasaje anterior le apartó de la multitud, metió su dedo acá, tocó su lengua. Lo que Jesús siempre quiere es que la gente sepa que Él está interesado por los demás. Está interesado. Y seguramente este Señor vio el amor de Cristo, el amor de Dios. Cuando Jesús le preguntó: y contame, ¿cómo es? Porque nosotros somos la imagen de Dios, hermanos. Como le estuve contando a este borracho, cuando le vi, parecía que el Señor mismo me estaba mostrando cómo el pecado le juega al ser humano. Le hace miserable a la imagen de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba viendo. Esta es mi creación y lo que el pecado está haciendo con él. Le apartó al Padre y le preguntó, se mostró interesado. Hoy en día la gente no quiere escuchar a otro, hermano, es impresionante. Todo el mundo quiere que se le escuche, menos las personas no quieren escuchar. Jesús no fue así. Jesús no fue así con la gente. Son pocos los que saben escuchar. Y te va a decir: cuéntame tus problemas. Son pocos. Jesús le dijo a este señor: cuéntame. Yo te entiendo, yo quiero escucharte. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo hace? Jesús está interesado por nosotros, hermanos. Muchas personas se sienten abandonadas. Piensan que Jesús no está cerca de él. Nosotros tenemos que entender que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y somos de Él. Somos de Él. Él está con nosotros y está interesado por nosotros. En la oración nosotros hacemos muchas veces una oración mecánica y no hablamos con Jesús realmente. Así natural. Él está sentado y dice: cuéntame, ¿qué pasó hoy contigo? Y así como hablamos con una amiga o con un amigo: vos sabés que hoy me fui en el colegio y me pasó esto, yo escuché esto, mi compañera me dijo esto, eso es lo que está sucediendo conmigo. Esa es la oración que Dios quiere. Charlar con Él, hablar con Él. No ya entra: oh Señor altísimo Dios, y ya empezamos. Y no le contamos nada a Dios lo que nos sucede. Por la situación que yo estoy pasando, Él está interesado. Cuénteme. Miren lo que le dijo: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Acaso Jesús no sabía? Claro que sabía, hermano. Desde niño, mucho tiempo, Señor. Hace ya mucho tiempo que mi hijo estaba enfermo. Mire la conversación que tiene Jesús con este señor. Es impresionante. Mucho tiempo. Ahí en el versículo 22, el pedido del Padre. Y le dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Y la respuesta de Jesús en el 23 dice: y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si yo pido a Dios algo conforme a su voluntad, yo no puedo
quedarme dudando. Sino yo tengo que creer que Él va a hacer. Que Él va a hacer. En lenguaje actual, en NTV, dice de esta manera este versículo. Pero si tú puedes, Jesús le dijo, pero si tú puedes, el Señor, el Padre le dijo, pero si tú puedes. Imagínense cómo que si Jesús puede. Claro que Jesús puede todo, hermano. Si tú puedes. Y dice en lenguaje actual, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Decía un predicador, la fe es la llave que abre el cofre de Dios para sus hijos. La fe. Creer en Dios, confiar en Dios. Esa es la llave. Cuando yo entro en oración, la fe y la oración no pueden ir separados. Siempre juntos. La fe y la oración. Porque si yo oro creyendo que Dios va a hacer, entonces Dios va a responder. Pero si yo oro dudando ya luego de mi oración, entonces ¿qué va a suceder? No pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que estaba sucediendo con sus discípulos. Lo que Jesús estaba haciendo acá, hermano, en este pasaje, en este lugar, es darle una lección, una vez más, a sus discípulos incrédulos. Y el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor. Pero añade y dice, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero no creo tanto. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Y al instante, dice en NTV, otra versión, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Este hombre era sincero. Ayúdame a superar mi incredulidad. No creo tanto en vos, Señor. Qué honestidad, ¿verdad? ¿Cuántos oran así? Señor, estoy dudando. Ya orando, ya estoy dudando. Ayuda a mi incredulidad, Señor. ¿Cuántos son sinceros con Dios realmente? Eso es lo que el Señor quiere. Él prefiere la declaración de este hombre que sus discípulos que se quedaron callados, que se sentían los supuestos liberadores y que no estaban pudiendo hacer. Ellos no fueron capaces de decir al Señor, no pudimos hacer porque somos incrédulos. Se quedaron calladitos. El pecado, ¿verdad que no todos podemos, no todos queremos decir en público nuestro pecado? Qué incrédulos soy muchas veces. Y este señor no tuvo problema. No tuvo problema para decir, ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Cuántos van a orar así desde hoy? Señor, ayúdame a superar mi incredulidad, porque no creo por completo en vos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos necesitan decir esto a Jesús? Este hombre hizo lo correcto, pedirle a Jesús. A Jesús hay que pedirle, a Dios hay que pedirle, a Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el autor y el perfeccionador de nuestra fe? Así dice en Hebreos 12:2, que Jesús es el autor de la fe y perfeccionador de nuestra fe. Juan Calvino decía que la fe del hombre siempre está mezclada con la incredulidad. Creo que en el Cora le dio Juan Calvino. En el Cora. Siempre está mezclada con la incredulidad. Necesitamos que nuestra fe crezca, hermano. Crezca. Confiar en Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué tenemos que luchar con la incredulidad todos los días? Porque yo no puedo crear más fe en mí. No puedo, sino tengo que pedirle a Dios
para que me ayude, para que me ayude. Miren lo que dice Hebreos 3. Hebreos 3, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Si vemos a un hermano que está siendo incrédulo, hay que exhortarle. Hay que decirle, hermano, tú no estás creyendo en Dios. No te desesperes. Eso siempre quiere suceder en el noviazgo. Se desespera. La gente se desespera, no saben qué hacer, está todo apurado. Medio que no confían en Dios, que Dios puede proveer. Miren lo que dice en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. La incredulidad nos aparta de Dios. Cuando yo empiezo a dudar de las promesas de Dios, yo automáticamente me voy apartando de Dios. Antes, exhortados los unos a los otros, para que cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que no haya entre nosotros un corazón incrédulo. Este hombre fue sincero con Dios. No se presentó como alguien súper espiritual, ¿verdad que no? Sí, yo creo lo en vos. No, Señor, ayuda a mi incredulidad. Sino reconoció que necesitaba la ayuda de Jesús para creer. Una gran lección para nosotros también, hermanos, de cómo debemos orar. El versículo 25, vamos a volver a Marcos. Versículo 25. Mire la autoridad de Jesús en este pasaje, hermanos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando. Wow, ¿con qué autoridad le habló a Dios a este demonio? Yo te mando, sal de él y no entre más en él. Ya no entre más. La autoridad de Jesús, yo te mando. El demonio no puede hacer otra cosa que obedecerle. No hay otro espíritu más poderoso que el espíritu de Jesús en este mundo. No hay. No hay, hermanos. Él es el poderoso. Satanás le obedece, no puede hacer nada. Yo te mando. Yo te mando. El versículo 26. Miren lo que pensaban los demás. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pensaron que estaba muerto este muchacho. Estaba muerto. La mayoría pensaron eso. El versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano. Miren la ternura acá de Jesús. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. La misericordia, la bondad, el amor. ¿Cómo Jesús le trató a este muchacho? Le liberó, le dejó libre. Y todo el mundo estaba extendido ahí. Pero Jesús le agarró de la mano. En un pasaje paralelo de Lucas 9:42 dice que le sanó y le devolvió a su padre. Qué ternura. Acá está tu hijo, sano, perfecto. Qué felicidad. Qué felicidad, hermanos. Qué ternura de parte de Jesús. Jesús sabe la aflicción de su hijo. Nosotros tenemos que estar seguros de eso, hermano. Y creer en él, en ellos. Que Jesús está interesado en nosotros, de su hijo. Está pendiente de nosotros. Atento a nuestras oraciones. Él está atento, hermano. Cuando oramos por nuestros familiares. Cuando oramos por los perdidos. Cuando un padre ora por su hijo perdido. Jesús está interesado. Él escucha. Él escucha y quiere ayudar. Quiere ayudar. Quiere ayudar. Porque Jesús no solamente tiene poder para sanar, sino también para salvar. Él puede dar vida a los muertos. Y tenemos que creer eso. Cuando predicamos el evangelio, en ese momento nosotros tenemos que creer que Cristo puede darle vida a ese muerto. Muchas veces nosotros oramos y medio que dudando, ¿será que le va a salvar a mi marido, a mi hermano, a mis parientes? Porque tiene un corazón terrible.
Claro que Jesús puede hacer. Claro que puede hacer. Nosotros tenemos que permanecer confiando nomás en Él. Confiando en Él. Y predicando el Evangelio todos los días. Y viviendo esa vida nueva que tenemos. Para que podamos dar testimonio también de eso. Porque ahí sí tiene poder nuestra predicación. Cuando vivimos lo que predicamos. Porque si a mí me funciona, Él va a ver. Este es cierto lo que dice este. Cierto. Porque en Pedro dice que nosotros tenemos que vivir en la luz. Vivir en santidad. Para que los inconversos puedan glorificar a Dios en el día de su visitación. Así dice, ¿verdad? Vivir en santidad, vivir, ser de testimonio y creer. Él está dispuesto a ayudarnos para seguir adelante hasta el final. Él está dispuesto y va a hacer. Él va a hacer. En Filipenses 1:6 dice eso, que la obra que empezó en nosotros, Él la terminará. Para Él no hay nada imposible, hermano. Miren lo que dice en Éxodo 14:13. Esta semana estuve leyendo y tremendo lo que el Señor hizo con su pueblo. Le rescató de Egipto. Y miren lo que dice el capítulo 14 de Éxodo, versículo 13 al 18. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Miren lo que Moisés le dijo al pueblo. Y es lo que el Señor también nos dice a nosotros. No teman, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y ve lo que el Señor va a hacer con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Nunca más lo van a ver. Y vean bien, estén atentos a lo que el Señor va a hacer hoy. No teman. Versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros. El Señor nunca le dijo a su pueblo: preparen su espada, ustedes van a pelear. No, Jehová va a pelear por ustedes. ¿Cuántos saben que Dios pelea nuestra batalla y en Él somos más que victoriosos? Ningún pecado nosotros podemos vencer con nuestra fuerza. Ningún pecado. Eso usted tiene que recordar, hermanos. No le prometan nada a Dios diciéndole desde hoy: no, Señor, pelea por mí, Señor, y yo voy a poner de mi parte. Yo voy a estudiar tu palabra. Yo voy a tener comunión con tu palabra. Yo voy a orar, Señor, y pelea mi batalla tú, Señor. Mi apatía, Señor, yo no puedo vencer. Yo no puedo decir desde hoy voy a vencer la apatía. No, no vas a vencer. Sino tenés que decirle al Señor: ayuda mi incredulidad, Señor. Yo soy apático ante tu palabra. Soy ateo, Señor. No quiero leer, no quiero orar. Ayúdame, Señor. Y esa oración el Señor va a responder. Porque estamos dependiendo de Él. ¿Se dan cuenta, hermano? El Señor va a pelear. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Se dan cuenta la paz que va a tener el cristiano que si confía en Dios? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, le dice el Señor a Moisés, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el pueblo después continuó dudando de Dios. ¡Qué tremenda incredulidad de Israel! Después de ver todas estas cosas, ¿y cuánto de nosotros va a decir: no, sí, yo veo que el mar se abre, también voy a confiar? No vas a confiar. Ni aún así. Alza tu vara. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer lo que el Señor nos pide y dejar el resto para Él. Alza tu vara. Y Él hizo. Él no dudó. Hizo. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Dios mismo iba a poner en el corazón del faraón para que le siga a su pueblo. ¿Por qué el Señor iba a hacer eso? Miren, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Ellos van a ver, yo les voy a matar a todos para que ellos vean que yo soy el Dios de Israel. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros.
Él nos cambia, nos transforma. Él pelea nuestra batalla. Pero para Él sea la gloria, no para nosotros. Si yo soy espiritual más que otro, yo no tengo que gloriarme por eso. Si yo estoy predicando acá, ¿por qué me voy a gloriar? Si no fuera por el Señor, yo no estaría en ningún lugar. Si yo estoy orando, ¿por qué me voy a gloriar? Tengo que ayudarle a mi hermano que no está haciendo. Ofrecerle mi ayuda. Nadie se puede gloriar de la vida que lleva. Porque es el Señor el que hace, no nosotros. Y eso, cuando entendemos eso, llevamos una vida feliz. Y por último, Marcos. Vamos a ver la última escena, otra lección dura pero necesaria para los discípulos, el versículo 28. Versículo 28. Dice, y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esperaron que Jesús entre en la casa para preguntarle. No se atrevieron a preguntarle en público, porque no querían ser incrédulos. A escondida nomás. Acá nadie va a escuchar. Cuesta reconocer nuestro pecado en público. Esperaron llegar a la casa para preguntarle a Jesús por qué no pudieron echar al demonio. ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué, Señor? En Mateo Jesús le dice por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. En otro pasaje paralelo. Porque no tenía fe. Por vuestra poca fe. Y en Marcos le dice por falta de fe, por falta de oración. Miren lo que dice. Con oración y ayuno. Con oración y ayuno. ¿Qué es lo que no estaban haciendo estos discípulos, hermano? No estaban orando. No estaban velando. Se sentía como el Saiyajin. Ya tiene el poder. El Jesús ya le dio el poder. ¿Se acuerda usted que Jesús le dio a sus discípulos para que se vayan a echar demonios, a predicar? Se confiaban tanto. Ahora ya no le necesitamos a Jesús. No, nosotros acá los 12 vamos a ser los tremendos. A Jesús ya no. Ya tenemos el poder. Muchos cristianos se creen así. No, yo conozco mucho y se confían en eso. Yo oro mucho y se confían en eso. No, no podemos confiar en nosotros, hermanos. Ellos no estaban velando. Y como le dije, es muy peligroso cuando todo está bien en nuestra vida. Es muy peligroso. Nos creemos súper poderosos. No, siempre tenemos que doblar rodillas, hermanos. Doblar rodillas. Doblar rodillas. Entonces, dudaban y eran orgullosos también. Dependían de ellos mismos, de su fuerza. Eso es peligroso. Tenemos que entender, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es. Por eso necesitamos orar. Nuestra batalla no es espiritual, hermanos. Primero, ¿contra quién luchamos? ¿Contra el diablo o con nosotros mismos? Con nosotros mismos, con nuestro corazón. Esa es la primera lucha que tenemos. El corazón es perverso, dice la Biblia. Es perverso. Con nuestro malo corazón. Por eso necesitamos pelear. ¿Y cómo yo peleo? ¿Cómo es la pelea espiritual que yo tengo que hacer? Reprendiendo. No, en oración, hermanos. En oración. Tenemos que, y otra cosa, lo que tenemos que hacer es descansar en las promesas de Dios, escritas en este libro, hermanos. Orando, clamando a Él todo el tiempo. Tenemos que volver a doblar más rodillas. Andamos muchas veces por vista y no por fe. Y eso tenemos que reconocer todos. Por eso es que muchas veces perdemos la batalla.
Y somos avergonzados también. Somos avergonzados porque no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en Dios. ¿Y cómo se alimenta la fe? ¿Cómo yo puedo alimentar mi fe para que crezca mi fe? Porque no solamente tengo que orar. La fe se alimenta de la palabra de Dios, de sus promesas. De sus promesas. Y la pregunta es, ¿qué a menudo estudiamos la Biblia? ¿Cómo estamos con la lectura, hermanos? ¿Estamos estudiando la Biblia realmente? Porque es la única manera para que nuestra fe aumente. Es la única manera. Tenemos que tener intimidad con la palabra de Dios, hermano. Intimidad. Nosotros no leemos la Biblia para ganar el favor de Dios, porque eso ya hizo Cristo. No es porque Dios me va a bendecir más porque yo leo más. No, yo estudio la Biblia, hermano, para alimentar mi fe. Alimentarme de la palabra de Dios. Así como nos alimentamos todos los días. Mi cuerpo necesita el alimento, ¿verdad que sí? Necesita, tengo que comer para que mi cuerpo pueda estar bien. Y asimismo también nuestra vida espiritual. Miren lo que dice en Salmos 42:1, salmo muy conocido. Miren lo que dice el salmista. Así también tiene que ser nuestro deseo, hermano, de querer estudiar la Biblia. Mi alma tiene sed de Dios. No puede vivir. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tiene sed del Dios vivo. Salmo 119:9. Este salmo ustedes tienen que conocer de memoria. Todos nosotros, no solamente ustedes. Y dice el versículo 9 del Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Y con qué voy a limpiar mi camino? Todos necesitamos, ¿verdad? Con guardar tu palabra. ¿Dónde tengo que guardar la palabra de Dios? En mi bolsillo, en mi cartera, en mi corazón. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Miren la oración de este hombre. Y mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿O para qué yo necesito guardar la palabra de Dios en mi corazón? Para no pecar contra Dios. ¿Se dan cuenta? Bendito tú, oh Jehová, enséñame tu estatuto. Qué sinceridad, qué honestidad. Enséñame, porque yo no conozco. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tu testimonio más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tu estatuto. No me olvidaré de tus palabras. Qué tremendo, hermanos. Y muchas veces no es por falta de tiempo que no estudiamos. Nadie puede decir eso. Porque también hacemos muchas cosas, ¿verdad? Hacemos muchas cosas en el día. ¿Por qué muchas veces no estudiamos? Por falta de incredulidad. Medio no vamos a la Biblia. Es porque creemos muy poco. Si nosotros creyéramos más, con más gozo, estudiaríamos la Biblia. Porque todo lo que está en la Biblia son promesas para nosotros, hermano. Palabra de Dios, para alimentar mi alma. Palabra de Dios. No estamos creyendo que tenemos necesidad en Dios, porque estamos bien. Pero cuando estamos bien es cuando más tenemos que orar, porque ahí es más peligroso, hermano, desviarnos o apartarnos de Dios. Cuando está todo bien en nuestra vida, tenemos que velar, sabiendo que Dios está dispuesto para nosotros. Necesitamos más comunión constante con la palabra de Dios. Necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios todos los días, hermano. Orar uno por otro. Yo necesito que ustedes oren por mí. Y yo quiero orar por ustedes. Todos nosotros, hermano, necesitamos orar uno por otro. Necesitamos ser sinceros. Decir, esto me falta, en esto estoy mal. ¿Qué puedo hacer? Si me puede ayudar.
No aparentar algo. Eso es lo que delante de los hombres podemos aparentar algo, pero a Dios no le podemos mentir. Y nosotros nomás sufrimos. Es mejor ser sincero. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos sinceros. Que seamos sinceros, hermanos. Y que luchemos con toda nuestra fuerza contra la incredulidad, contra la duda, contra la duda. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. Que nos ayude. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Guárdanos de la incredulidad. Sabemos que la incredulidad a ti no te agrada, Señor. Cada vez que nosotros dudamos, eso te entristece, Señor. Porque tú nos dejaste escrito, Señor, todas tus promesas. Tenemos tu palabra. Tenemos más revelación que tus discípulos en aquella época, Señor. Y aún así muchas veces dudamos. Y vivimos preocupados, afanados. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no querer estudiar tu palabra, por tener muy poco tiempo de oración, por orar muy poco, Señor. Perdónanos. Porque eso hacemos porque no confiamos en ti. Leemos muy poco tu palabra, Señor. Y es porque no confiamos en ti. Perdónanos, Señor. Y ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, para que mi fe aumente en ti, Señor. Quiero confiar más y más en ti. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero confiar en ti. Quiero tener comunión con tu palabra. Quiero alimentar mi alma con tu palabra, mi fe con tu palabra, Señor. Para que pueda crecer. Porque cuando crecemos en fe, te agradamos, Señor. Eso te agrada. Porque confiamos en ti. Y vivimos confiados, Señor, en ti. Para luchar contra el pecado necesitamos confiar en tus promesas, Señor. Para luchar con la inmoralidad. Y tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón, Señor. Tú conoces todo. ¿Cuántas veces pecamos y minimizamos el pecado, Señor? No vemos cuán terrible es la obra del pecado. Toda una humanidad entera, Señor, destruyó. La creación que tú creaste fue perfecta. Y el pecado, Señor, cuando entró en el mundo, destruyó todo eso, Señor. Pero ahora, Señor, tú nos salvaste para que esa obra que el diablo destruyó, tú puedas regenerar totalmente, Señor. Somos tu obra maestra, Señor. Fuimos creados, fuimos salvados para tu gloria y para resplandecer, Señor, en medio de las tinieblas y mostrando al mundo que tú nos salvaste. No para que nos glorifiquen a nosotros, sino para que te glorifiquen a ti. Y te den, Señor, las gracias. Y para que puedan tener fe en ti, confiar en ti, Señor. Que también la vida de ellos puede ser cambiada, transformada. Gracias a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a predicar tu evangelio, Señor, a toda criatura. Porque tú eres poderoso para salvar. Y ayúdanos, Señor, a vivir por fe y no por vista. Creer en tus promesas, Señor. Creer en tus promesas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro por la vida de mis hermanos. Oro por tu iglesia, Señor, para que tu iglesia pueda confiar en ti. Cada matrimonio, cada marido, cada esposa, cada hijo que están aquí, los jóvenes, Señor, y todos nosotros, para que podamos confiar más en ti. Tú tienes que ser glorificado, Señor. Tu nombre tiene que ser glorificado, porque tu nombre es sobre todo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Amén? Gloria a Dios.
Gracias por venir.